de esta organización tan hermosa que es Save the Children México, que trabaja arduamente para lograr que los niños se respeten sus derechos, que tengan mayor bienestar. Es una organización increíble. Si ustedes no la conocen, los invito a que los busquen en redes sociales porque realmente les va a encantar y que por supuesto que puedan colaborar con todo el trabajo hermoso que ellos hacen. Pero justo lo que estuve publicando hace algunas semanas es que estábamos solicitando que firmaran una petición para que la Cámara de Senadores prohibiera el castigo corporal y humillante en México de los niños y niñas. Pues les tenemos buenas noticias porque por unanimidad, con 446 votos a favor y 0 en contra, se lograron las reformas a la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y al Código Civil Federal que prohíben el castigo corporal y humillante. Se me hace un nudo en la garganta porque creo que es un gran logro. Nuestros niños tienen todo el derecho de crecer sanos, fuertes y amados, y el hecho de que se haya aprobado esta ley me emociona muchísimo. Y por eso me da toda la alegría del mundo recibir a Nancy Ramírez Hernández. Ella es directora de Incidencia Política precisamente de Save the Children México. Bienvenida, Nancy, ¿cómo estás? Hola, Nancy, buenos días. Hola, Ingrid, hola, ¿cómo están? Muchas gracias por el espacio en su programa para poder hablar de este tema que es tan importante, como ustedes ya mencionan, un logro en verdad histórico en nuestro país, porque es inadmisible, ¿no?, que a estas alturas todavía en el país no hubiera una ley que justamente prohibiera este tipo de violencia contra las niñas y los niños cuando aún suele llevar a cabo en los hogares y en otros espacios, ¿no? Entonces es un gran logro y muchísimas gracias por este espacio, en verdad. Nancy, buenos días, te saluda Tamara. Platícame, por favor, o platícanos a todos, digamos, prácticamente, ¿qué va a suceder ahora que se ha generado ya esta ley? Claro que sí, Tamara. Mira, de entrada es muy importante decir que el propósito fundamental de esta ley que prohíbe, son reformas a la ley justamente para que quede explícitamente prohibido el castigo corporal y humillante contra las niñas y niños como una forma de disciplina o de crianza en sus hogares o en cualquier otro espacio donde estén. Instituciones deportivas, escuelas, instituciones religiosas, es decir, cualquier espacio donde otros adultos estén a cargo de niñas y niños, aun cuando está tan normalizado en nuestra sociedad, cuando muchísimas veces se justifica como una forma de educar o de disciplinar a las niñas y niños, en realidad los golpes o los malos tratos verbales son una forma de violencia y eso es lo primero que nos tenemos que dar cuenta como sociedad, y lo que nos permite hacer esta ley es justamente eso, visibilizar que es una forma de violencia y que por lo tanto al ser una forma de violencia queda prohibido. Ahora, también estas reformas a la ley dan un mandato a las instituciones públicas del Estado mexicano y por supuesto el resto de actores sociales y privados a contribuir en mecanismos que nos ayuden como sociedad a trabajar cada vez más arduo para poder prevenir estas formas de violencia, para poder transformar la forma en la que la sociedad suele tratar a las niñas y niños y pasar, digamos, de una forma de crianza o de una forma de trato a las niñas y niños que suele ser violenta a una forma respetuosa y lo que nosotros llamamos a una crianza con ternura, que no significa que no se pongan límites, no significa que no se pueda educar, al contrario, es una forma de orientar a las niñas y niños desde el respeto. En mi muy humilde opinión, no poner límites también es una forma de violencia, pero bueno, de eso hablaremos en otra ocasión. Aquí un punto importante es que creo que tanto los padres, las madres y los maestros que golpean o agreden a los niños es porque eso es lo que recibieron ellos cuando los criaron y creen que eso es lo normal. El hecho de que se haya aprobado esta ley va a ser como una llamada para todos aquellos padres y personas que están acostumbrados a hacerlo, para que sepan que eso no es correcto, que eso es algo que no se debe de hacer, lo cual me parece extraordinario. Pero dime, Nancy, ¿cuál va a ser, cómo se va a actuar legalmente ante los padres o maestros que sigan agrediendo niños? Importante, muy importante lo que preguntas, porque en realidad en principio hay que decir que esta reforma
no criminaliza a las mamás, a los papás, a los maestros, ni a los adultos que están con las niñas y niños y con una responsabilidad de cuidarlos y educarlos. No tiene ese objetivo, no hay penas o sanciones, porque eso implicaría otro riesgo para las niñas y niños, como quedarse sin sus familiares. Exacto. Y por lo tanto no implica esa criminalización. Pero sí hay que decir que hay formas de violencia que están penadas, ¿no? Y por ejemplo, todo aquello que provoque lesiones en las niñas y niños ya está penada desde hace tiempo en la legislación mexicana, y esto se seguirá haciendo de la misma forma, y por supuesto que las autoridades correspondientes tienen que asegurarse de identificar donde hay casos de niñas y niños que corren riesgo a su vida, a su integridad, ¿no? A su salud. Entonces, eso es por un lado, pero esta en particular en realidad tiene más el propósito de justamente generar la obligatoriedad para que las instituciones públicas del Estado mexicano puedan establecer mecanismos que detecten y prevengan posibles casos de violencia que puedan tender a escalar, ¿no? Porque justamente la idea es detenerlo a tiempo, ¿no? Y que cuando empiezan a haber, digamos, relaciones familiares donde hay de por medio gritos, nalgadas, pellizcos, etcétera, pues que justamente se identifica a tiempo para poder trabajar con la familia en alternativas de crianza que no impliquen esas formas de violencia. O sea, hay muchas formas de trabajar con las familias, hay herramientas que existen que se les pueden dar a las familias, y eso es justamente lo que a partir de ahora tienen que hacer las instituciones públicas. Detectar, o sea, ahí, por ejemplo, el sector salud es fundamental en la detección, ¿no? El sector educativo también es fundamental en la detección, porque entonces pueden dar aviso a las autoridades, no para separar a las niñas y niños de sus mamás o papás, sino más bien para que las instituciones intervengan en esas familias y entonces puedan ofrecerles otras herramientas que lleven a otras formas de relaciones. Muy importante lo que dices. Estaba recordando que en algún momento leía que un padre da un golpe cuando no supo corregir o orientar con palabras, cuando ya es como el recurso, ¿no? Cuando no es que no haya quedado de otra, pero básicamente, como también decía Ingrid, crecimos con esa cultura, ¿no? Del chanclazo, el manotazo, el pellizco. Entonces, básicamente hablas de orientar y dar herramientas para poder hacerlo de otra manera, porque evidentemente no crecimos, o más bien crecimos con una conciencia cultural muy equivocada, ¿no? Es lo que estoy entendiendo. Entonces, no criminalizar a los padres y a los maestros, sino orientarles, darles nuevas herramientas. Porque sí tenemos que reconocer, y por eso también esta ley no importa sanciones, porque justo en el reconocimiento de que somos una sociedad que ha normalizado esa forma de violencia. No es que esté bien, pero es que así crecimos muchos y muchas, ¿no? Y la forma en la que aprendimos a relacionarnos con otras personas, pues es justamente a través de la violencia. Y cuando estamos con las niñas y niños, y así aprendimos, ¿no? Porque así nos trataron a nosotros, entonces pensamos que es la mejor forma de hacerlo, porque además las secuelas, consecuencias de la violencia no se ven en lo inmediato. O sea, a lo mejor las nalgadas, los discos, los gritos, lo primero que vamos a observar es que la niña o el niño sí cambia su actitud, ¿no? Y cambia el comportamiento que el adulto desea cambiar. Pero lo cambia por una sensación no por una sensación de conciencia, ni porque está aprendiendo sobre una lección o algo así, ¿no? En realidad es por... Y esas secuelas, ¿no? Que va dejando ese miedo constante de las niñas y niños, o esa frustración, o ese sentimiento de sentirse menos, pues sí, de sentirse menos porque lo están humillando, son cosas que se van acumulando y que en el crecimiento de las niñas y niños va afectando su desarrollo, y como adultos también nos afecta. Muchas veces la sociedad suele pensar, a mí me pegaron, o sí me gritaron, y me educaron, y hoy soy una persona de bien. No necesariamente somos personas de bien porque nos pegaron o porque nos gritaron. En realidad podemos ser personas de bien, pero también podemos tener ciertas actitudes
como de pronto una baja autoestima, ¿no? O reacciones agresivas contra otras personas, poder tener una comunicación asertiva como adultos, ¿no? Es decir, hay muchas otras cosas o comportamientos que como adultos tenemos y que justamente derivan en ocasiones de esos golpes y humillaciones que sufrimos de niños y que no se relacionan en lo inmediato. Y por eso nos cuesta tanto trabajo entender que la violencia, aunque sean estas formas, ¿no?, que pueden justificarse de nalgadas, de pellizcos, etcétera, sí tiene secuelas. Y eso es lo que hay que empezar a entender en la sociedad mexicana para que justamente pues podamos de entrada saber que no es la forma, ¿no? Y que golpeando a las niñas y niños no vamos a lograr educarlos ni orientarlos, sino más bien provocarles miedo. Lo que dices es sumamente interesante porque cuando yo leo que de acuerdo a datos de la Secretaría de Salud, de enero a octubre del 2020 se registraron 11.937 casos de lesiones por violencia contra niñas, niños y adolescentes, de los cuales 1.800 fueron asesinados. Es algo que me revuelve el estómago y me duele enormemente. Pero ¿hasta qué punto un pellizco? Bueno, pues eso no es tan violento, ¿no? Tendemos a minimizar a lo mejor que hay cosas que pueden vulnerar de manera muy importante la seguridad. Y estamos acostumbrados, por ejemplo, a quejarnos de la violencia que hay en nuestro país. Pero no sabemos si esa violencia fue generada por la forma en la que aquellas personas fueron criadas desde que eran niños. Por lo tanto, creo que es una responsabilidad de todos nosotros el hacer algo y contribuir de alguna manera a que esto ya no suceda. Y el hecho de que ustedes lo estén haciendo por medio de la educación y de hacer conciencia, creo que ese es el camino. Ese es el camino para que nuestro México cambie, ese es el camino para que el mundo cambie y eso me alegra muchísimo. Por lo tanto, me gustaría invitarlos y que tú los invites también, Nancy, a las personas que nos están escuchando a que contribuyan de alguna manera con Save the Children México, porque esta es una de las iniciativas que tienen, pero hay un abanico gigantesco de cosas realmente hermosas que están haciendo por la niñez de nuestro país. ¿A dónde pueden las personas acudir? ¿Dónde pueden ayudar para que realmente entre todos juntos podamos cambiar nuestro país? Efectivamente, hay muchos retos que las niñas y niños están viviendo en nuestro país y en Save the Children estamos trabajando, como bien mencionas, en distintos aspectos, ¿no?, para el cumplimiento de sus derechos y como sociedad tenemos un papel fundamental, ¿no? Hay muchas formas en las que podemos sumarnos, incluyendo, por supuesto, la movilización social y la generación de este cambio de cultura que necesitamos. La sociedad es fundamental y las iniciativas que tenemos en Save the Children las pueden encontrar visitando nuestra página web www.savethechildren.mx. Te agradecemos muchísimo, Nancy, y evidentemente nos felicitamos porque este es un logro para todo México. Qué bueno que se pudo dar este paso tan importante y, por supuesto, es el inicio, porque como bien decías, bueno, pues hay que tener herramientas, hay que tener recursos, hay que saber orientarnos, por supuesto, a quienes estamos encargados de la educación de los niños y las niñas. Muchísimas gracias, Nancy. Nancy Ramírez Hernández, de Save the Children, directora de Incidencia Política. Gracias, Ingrid Tamara. Buen día.